Definición de comunicación es la manera de interaccionarnos con los demás para expresar ideas, transmitir mensajes, adquirir conocimientos y expresar sentimientos. En la foto podemos ver dos de mis compañeras comunicándose para desarrollar un trabajo en equipo. En esta diapositiva podemos observar los elementos de la comunicación, entre los cuales tenemos el emisor, que es la persona que transmite el mensaje, el receptor, que es la persona que lo recibe, el mensaje, lo que se transmite, tenemos el canal, que en este caso es la voz, el código, que sería el idioma, en este caso el español, el contexto es de lo que se está hablando en la conversación, y tenemos la retroalimentación, que es lo que se recibe por parte del receptor. Entonces acá tenemos, estos son los elementos básicos de la comunicación. En esta diapositiva podemos ver las características para una buena comunicación. Entonces existe en el video una conversación que es clara, coherente y pertinente, que significa que están hablando de lo mismo y se está retroalimentando el mismo tema. Entonces está siendo coherente, pertinente y clara. En esta diapositiva podemos ver la importancia de la comunicación. Entonces, ¿para qué es importante comunicarnos? Para adquirir conocimientos, esa es una de las importancias. Interaccionar con los demás, esta es la más importante, por la necesidad del ser humano de relacionarse y comunicarse. Es algo inherente al ser humano. Y la tercera, para comprender lo que necesitamos hacer. Entonces, para poder hacer algo necesitamos comunicarnos y entendernos de lo que se va a hacer. Entonces, estas son algunas de las importancias de la comunicación entre los seres humanos. Bueno, en esta diapositiva veremos los tipos de comunicación. Hay unos videos que nos van a representar estos tipos de comunicación. Está la asertiva. En ese video podemos ver cómo llegan al SENA unos compañeros, saludan a una compañera, ella a su vez los saluda, siendo de esta manera una comunicación asertiva. La no asertiva, cuando llego, saludo a una de mis compañeras y no recibo por parte de ella ninguna manifestación de saludo, entonces es no asertiva, y pasiva por parte mía, porque no hago nada, sigo derecho y saludo a otra compañera. Entonces es pasiva de mi parte y no asertiva. A su vez vemos la misma escena donde saludo a mi compañera, no me saluda y lo que hago es pasar y empujarla. Esa sería no asertiva, agresiva. Entonces, estos son los tipos de comunicación. Driving over there is amazing. Highways, and I love traveling also. I think I could travel. Gracias. En esta diapositiva vamos a hablar de los tipos de barreras de la comunicación y el tipo de barrera semántica o lingüística, donde se encuentran los regionalismos, el idioma, tecnología o signos que no se usan. Un ejemplo de estos regionalismos es cuando, por ejemplo, en Bogotá pedimos perico y nos traen un café leche. Si hacemos lo mismo en otra región
de la costa no saben que eso es perico, el café le llaman es café en leche, no perico, y si usted lo pide le traen unos huevos revueltos. El idioma es cuando tenemos esa barrera del lenguaje. Tenemos en el video el ejemplo donde el instructor del SENA está hablando en inglés y la verdad pues está la barrera porque no se le entiende nada al no hablar inglés sino español. Entonces esta es otra de las barreras. Igual sucede con los signos que no se usan, entonces son complicados de entender, vienen siendo las barreras existentes. Muévele allá. Bueno, otra de las barreras de la comunicación es la barrera física, en donde encontramos el ruido, la distancia y la falta de red. Siendo el ruido una barrera, teniendo en cuenta, una barrera física, teniendo en cuenta que si estamos hablando no se va a poder escuchar el mensaje que se quiere transmitir por el ruido que se está haciendo. Situación muy frecuente acá en el SENA. Por otra parte tenemos la distancia. Si estamos hablando en una distancia muy lejos, pues no se va a entender lo que se dice o no se va a escuchar bien el mensaje. La falta de red es cuando estamos hablando de los medios de comunicación. Muchas veces nos pasa en el SENA cuando vamos a poner unas diapositivas o demás y no hay red, no nos sirve, no tenemos sistema. Entonces esto sería otra barrera de la comunicación. Marta, ¿te parece bien si continuamos con el trabajo? Sí, señora, así es. Pero ¿y William no ha llegado? No ha llegado, María. Si nos contesta William, porque está Laura y no ha llegado. Está timbrando el teléfono, no sé. Pongámoslo en altavoz a ver qué pasa. Está marcando, está sonando, me escucha. No hay señal, sí que no hay señal. Dice que está sonando, pero parece que no tiene señal. Bueno, otra de las barreras de la comunicación es la barrera fisiológica. Entonces tenemos que esta es la falta de atención, la sordera y algunas enfermedades. Entonces, ¿por qué la falta de atención? Si nos están transmitiendo un mensaje y no estamos poniendo atención, entonces existe esa barrera. Lo mismo pasa cuando una persona es sorda, pues le están hablando pero no está entendiendo, no está escuchando el mensaje, entonces es barrera de la comunicación. Igual las enfermedades como son el Alzheimer o la demencia senil. Entonces estas son algunas de las barreras fisiológicas de la comunicación. Otra de las barreras de la comunicación es la barrera administrativa. Entonces, cuando tenemos esta barrera, cuando hay poca organización, organizaciones rígidas, sistema de información defectuoso o filtración de la información. Entonces, esto nos genera este tipo de barreras, la cual podemos ver en el video. En esta diapositiva podremos ver los axiomas de la comunicación, teniendo como primer axioma la imposibilidad de no comunicarse. El ser humano, siendo un ser sociable por naturaleza, necesita comunicarse con los demás. Como segundo axioma, los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. Esto tiene que ver con lo que se dice, cómo hay que interpretarlo de acuerdo al contenido y cómo se dice. Este es el segundo axioma, teniendo como tercer axioma la puntuación de la secuencia de hechos. Entonces, tiene que toda conversación tener una secuencia lógica, coherente. Entonces, uno que tiene la iniciativa, otro que actúa como respuesta al primero, proceso cíclico
de intercambio constante de esa información para que sea coherente en el diálogo. El tercero de los axiomas tenemos la comunicación digital y analógica. Es la interacción entre dos personas, influye tanto la comunicación verbal como la no verbal. Se tienen en cuenta los tipos de comunicación para dar sentido al mensaje. Este es el cuarto de los axiomas. Tenemos un quinto y último axioma: interacción simétrica y complementaria. Las partes se encuentran en una posición igualitaria, como por ejemplo una conversación entre compañeros de trabajo o compañeros de equipo. Una complementaria en la que existe una unión de autoridad, un seguidor. Es la conversación que se da entre un jefe y un subalterno. Entonces, estos son los axiomas vistos en clase de la comunicación. Como tipos de comunicación también la paralingüística y la prosémica. Siendo la paralingüística cuando nos expresamos por medio de la boca con sonidos sin que sean palabras ni sílabas. Como por ejemplo, Bostezos es un bostezo. bueno, silbido. Y la prosémica ya es algo que nos acerca a las personas, como por ejemplo un abrazo, saludarte de mano, es prosémica. Las emociones son alteraciones del ánimo producidas por un sentimiento. Ejemplo, emociones positivas como son la alegría, el amor, la confianza, la paciencia, la ternura, el optimismo, la colaboración, la humildad y el autocuidado. Las emociones son alteraciones de ánimo producidas por un sentimiento. Ejemplo, emociones positivas, la alegría, Francis, esa es la alegría, el amor, La humildad y el autocuidado, por ejemplo. la paciencia, la que tenemos nosotras contigo, La colaboración, lo que hagan con ustedes. la humildad, el autocuidado también. Bueno, ya sabiendo qué son las emociones y habiendo dicho las emociones positivas, también tenemos las emociones negativas. ¿Cómo son, por ejemplo? La soberbia, cuando me pongo Sí, La ansiedad, sí, el egoísmo, sí. Los celos, por ejemplo, lo que tú sientes con mis otras compañeras cuando me acerco a ellas. sí, total, Los celos, sí. definitivamente. El orgullo, El orgullo, sí, también. la tristeza. Lo que te debe dar cuando me tratas mal, la culpa. Esa es otra de las... miedo, el miedo, Bien, bien. Y el apego a las cosas que ya no están. definitivamente. Bueno, entre las comunicaciones tenemos una importante, es que es la que se da entre las empresas, o sea, en nuestros trabajos, y estas encontramos las comunicaciones. Una que se apropia mucho para la propiedad horizontal, el presupuesto. También. El presupuesto, porque bidireccional, porque lo hacemos para los propietarios y los propietarios lo retroalimentan con lo que quieren o no quieren que se quede. Unidireccional es ascendente o descendente, lo hace desde la administración, pasa por el consejo y lo lanza a la asamblea. Y igualmente vuelve y se retroalimenta. De los asambleístas pasa a la gerencia, a la administración. Comunicación en las redes sociales. Son estructuras sociales formadas por diferentes individuos y organizaciones que se relacionan entre sí formando plataformas digitales. Dentro de esas tenemos dos que son las ventajas y las desventajas. William, ¿cuáles son las ventajas? Encontramos oportunidades laborales en las redes sociales, hacer amigos, conseguir pareja, porque eso me centra cada rato, Sí, me imagino. información, entretenimiento, compartir conocimiento e información, que es lo que más utiliza uno frecuentemente, como Google. Esas son de las ventajas como que veo más relevantes en el tema. Franci, ¿cuáles son las desventajas de la Franci, entonces, ¿cuáles son las ventajas de las desventajas de las redes sociales? Bueno, aquí encontramos que se pueden hacer estafas, ya que nuestros datos los metemos ahí en los bancos y cuando hacemos compras. Suplantación de identidad, efectivamente nos roban nuestros datos y con eso hacen delitos, pueden hacer delitos, ¿cómo llaman los delitos en la red? Informáticos. Definitivamente el que está más de moda, la adicción a las redes sociales. Están en el baño y me toman la foto, están comiendo y me toman la foto, no tienen nada más que hacer. Y el bullying.
entonces se andan burlando de las personas porque hacen, o porque no hacen, o porque tienen, o porque no son, o de eso. Que en las redes se llama ciberbullying. Ah, ciberbullying. 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 Lo mismo es grooming es cuando las personas adultas se hacen pasar por menores para sacar información y conseguir fotos, por ejemplo, pornográficas. Entonces ese es el grooming.